Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, emitiendo a cualquier hora y del día, tanto del presente como del futuro, en que usted nos sintonice, que usted tenga la bondad, la gentileza, la cual agradecemos mucho, de escucharlo, de prestarnos su atención, de tener en consideración las ideas que le proponemos en esta enorme vorágine de información que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cantidad de medios, cantidad de plataformas, cantidad de opiniones en muchos ámbitos. Bueno, nosotros buscamos el rigor, buscamos antes que nada pues personas que estén autorizadas por su trayectoria, por su formación y por su experiencia a dar opiniones, siempre estamos hablando de paradigmas, ¿no? Como decía aquella famosa frase no recuerdo si es de la nueva era o es anterior, el mapa no es el territorio, pero en fin, intentamos que a través del mapa podamos definir en la mayor o menor medida, en la mayor medida posible, el territorio que queremos abarcar. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía en una entrevista que voy a realizar de unos 30 minutos de duración y en los que vamos a hablar de un tema, pues desde mi punto de vista, muy interesante relacionado con la salud y que, bueno, es el tema fundamental que nos preocupa. Aunque pensemos que es el paro, que son las relaciones de pareja, al final cuando surge un problema de salud, lo demás lo damos como una cosa secundaria. El sufrimiento, el dolor, la preservación de la vida y el bienestar se antepone a cualquier circunstancia de nuestra propia vida. Bien, hoy estoy en contacto a través con el sistema habitual de nuestras entrevistas que hacemos a través de Internet con Francisco Javier Rivas Crespo, que es director de la clínica Sanasport y de la ESMO, Sanasport, Escuela Superior de Medicina Osteopática, Sanasport, como digo. Lleva trabajando en este campo desde el año 1994. Es un hombre de 42 años y reside en León y se ha formado pues en varios países extranjeros, ¿no? En Francia, en Inglaterra, también aquí en España y un tiempo en Suiza. Y es el actual presidente de ANAOST, la Asociación Nacional de Osteopatía, y miembro de la Academia Española de Osteopatía, que nos honra con su presencia. Muchas gracias, Francisco Javier. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad a mí y sobre todo de poder divulgar un poquito lo que me apasiona, que es lo que hago cada día, ¿no? La medicina osteopática. Perfecto, pues si te parece vamos directamente, ya lo has planteado tú, ¿qué es la medicina osteopática? Bueno, nos gusta mucho hablar de medicina osteopática, ¿no? No solo de osteopatía, porque realmente la palabra medicina tiene un contexto mucho más allá de lo que se entiende, ¿no? Parece que solo la palabra medicina se puede utilizar dentro de una ortodoxia, ¿no? Dentro de lo que es la medicina alopática, la medicina que conocemos en nuestro país, pero realmente la medicina es una filosofía de cómo tratar la salud, ¿no? O de cómo tratar las alteraciones de la salud. Tanto en la dualidad enfermedad-salud, la medicina osteopática y la medicina alopática son un poco contrapuestas, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que un poco quiero intentar transmitir a los oyentes, que es el concepto de medicina osteopática. Es decir, la osteopatía no es una terapia alternativa a nada, porque tiene su propio significado. Es decir, diríamos que tiene su propia etiología, que es el propio origen de la enfermedad, que tiene su propia patología, que es pues la causa de la enfermedad, y que tiene su propio tratamiento, es decir, cómo abordamos el tratamiento de la enfermedad. Y sobre todo dejar muy claro que para nosotros la enfermedad no es un error, no es un castigo divino, no es nada malo, ¿no? Que intentamos quitar moralidad de los conceptos habituales, porque realmente pues la ortodoxia tiene mucha moralidad de lo bueno y lo malo, lo benigno y lo maligno, ¿no? Y siempre pues intentamos hacer entender al paciente que su enfermedad tiene sus características, sus consecuencias de esa persona sola. Es decir, que la medicina osteopática es una medicina integral, es una medicina que tiene en cuenta al individuo
sin poder diseccionarlo en partes o en sistemas, porque cualquiera de los sistemas que se vea implicado va a afectar al resto de sistemas, ¿no? Y luego, pues sobre todo, dejar claro que el tratamiento es un tratamiento manual. Generalmente nuestro abordaje terapéutico es manual, donde hacemos, diríamos, un reconocimiento de ese paciente, es decir, toda la sesión o toda la consulta estamos diagnosticando a la vez que estamos tratando, es decir, aquí no hay como en medicina que primero el médico valora y luego ya le pone una etiqueta, no, nosotros todo el tratamiento estamos diagnosticando y estamos tratando. Estamos valorando los diferentes tejidos corporales, su temperatura, su densidad, todas las relaciones a nivel de la anatomía, la fisiología del paciente. Y sobre todo suele ser una consulta un poco activa, donde realmente al paciente le preguntamos muchas cosas según vamos explorando. Es decir, no hacemos juicios o prejuicios antes de poder poner nuestras manos encima del paciente y poder valorar cómo. Para nosotros, nuestro medio interno, los cambios que hay en nuestro medio externo. Entonces siempre vamos a intentar hacer un abordaje general y global del paciente, de su entorno, saber cómo está su entorno, saber cómo ese paciente interactúa con su entorno, y todo eso nos va a dar una idea de cómo podemos ayudar. Somos un vehículo para el paciente. Nosotros no curamos nada, sino que intentamos optimizar los propios recursos que tiene el organismo para ayudar al paciente en su proceso que es suyo, ¿no? Ajá. ¿Y qué sistema seguís? En concreto, me imagino que un poco parecido a la medicina convencional, porque bueno, creo que no habrá otra manera de estructurarlo. Primero tendréis que generar un diagnóstico y en función de ese diagnóstico generar una disciplina o un proceso de aplicación de una determinada técnica, ¿no? Evidentemente, a ver, es cierto que los pacientes cuando acuden a la consulta de un osteópata siempre preguntan qué es lo que tengo, ¿no? El paciente quiere saber qué es lo que tiene. Pero bueno, nosotros desarrollamos una serie de estrategias de comunicación con el paciente para intentar que él entienda que no hay que tratar una etiqueta. Por ejemplo, si el paciente viene con una etiqueta médica porque le ha dicho que tiene, pues no sé, una tendinitis del tendón del supraespinoso de su hombro derecho, que es algo pues habitual, ¿no? Nosotros intentamos hacer al paciente que al final, cuando ha acabado la sesión, entienda que no hay que tratar su tendón, que no hay que intentar quitar la inflamación de su tendón, que lo que hay que intentar es ver las relaciones que tiene esa afectación de ese tejido con el resto del organismo. A menudo, siempre un ejemplo que podemos poner, ¿no? En un barco de remeros hay 20 remeros y los 4 remeros de atrás dejan de remar. Evidentemente, quien se fatiga y quien se cansa van a ser los otros 16 remeros, pero no tratando a los 16 remeros que se quejan, solucionamos a los 4 remeros que no se quejan. Es decir, que habitualmente también la patología suele ser sorda y el propio cuerpo, por su adaptación a las circunstancias, tiene que intentar buscar sus propios mecanismos de compensación para seguir funcionando. Y es ahí donde muchas veces radica pues una lesión por una hiperfunción, porque hay otras zonas que no trabajan bien y ese hombro pues se fatiga y acaba una estructura sufriendo el problema de otras estructuras. Es decir, que en ese hombro vamos a buscar una repercusión de su columna cervical, de su columna dorsal, de los órganos relacionados con el hombro, pues puede ser un problema de hígado, puede ser una alteración respiratoria, pulmonar, de las costillas, de la columna cervical. Y entonces también intentamos conocer a la persona, saber en qué trabaja, saber qué función tiene, saber cómo está su entorno, saber cómo se alimenta, porque todo eso puede formar parte en un contexto de ese dolor de hombro. Entonces, el abordaje es distinto, no intentamos machacar al hombro para solucionar el hombro, sino todo lo contrario, ¿no? Respetar los procesos de reparación del organismo, que a menudo pues es así, son inflamaciones que la intención que tienen es poder adaptar al paciente, poder hacer que siga funcionando de alguna manera, ¿no? Y de algún tipo, de alguna forma también buscáis o indagáis, se habla también, ¿no?, del enorme porcentaje de causas psicosomáticas que existen en la enfermedad, ¿no? De hasta qué punto. Antes hiciste una introducción muy interesante cuando hablabas de que lo importante no era el paro o era el amor, la pareja, sino la salud, ¿no? Entonces, en ese contexto, evidentemente, la salud puede venir, o un problema de salud puede venir dada por una pérdida de trabajo, por una pérdida de una relación,
por una pérdida de un hijo. Evidentemente, una madre que pierde a un hijo, es que la naturaleza le tiene que intentar adaptar a esa situación y por eso entra en depresión. Es decir, es la única manera que tiene una mujer de poder soportar un shock tan fuerte y tan brutal como puede ser la pérdida de un hijo, porque el dolor es insoportable, ¿no? Entonces, nosotros siempre buscamos en la enfermedad no el error, no la bacteria que está ahí por error, sino todo lo contrario. Es decir, buscamos la adaptación del individuo a las circunstancias que está viviendo también. Es decir, que la estructura como tal, si solo cogiéramos los músculos y los tendones y todo lo que es el aparato locomotor, se tiene que adaptar. Un montañero que lleva 30 años escalando tiene garras, ya no tiene manos, tiene garras y sus antebrazos son cemento porque se ha adaptado a la roca. Una persona que se dedica a hacer mudanzas y está todos los días cogiendo muebles, su estructura se ha adaptado a esa función. No es normal que una persona de esas características, cuando se agacha por un papel, tenga una lumbalgia. Habrá que ver qué es lo que pasa ahí, pero no desde el punto de vista mecánico, sino indagar un poquito más, ¿no? Claro. Y cómo o sea, llegáis ya entrando ya en la segunda parte de la pregunta que te hacía antes, ¿cuál es la técnica que utilizáis en concreto? ¿Es el masaje? No, bueno, ¿Es o cuál? son técnicas de tejido blando, son técnicas dirigidas evidentemente al aparato locomotor, porque nosotros en nuestra formación tenemos el concepto de que a través de la mecánica de los tejidos llegamos a cambiar las respuestas de la fisiología de los tejidos. Es decir, si yo le pego una bofetada a alguien, después de la bofetada va a haber enseguida una reacción tisular, va a haber una vasodilatación con el fin de poder reparar ese tejido, de poder ayudar diríamos, a oxigenar más ese tejido y aportar más nutrientes a ese tejido. Bueno, pues se trata de saber dónde tienes que pegar, entre comillas, la bofetada, para intentar que la fisiología del organismo cambie, es decir, a través de la mecánica, a través de de la palanca larga, a través de técnicas con las manos, pues no son de masaje, son técnicas de estiración, técnicas de movilización articular, maniobras un poquito rápidas, que llamamos thrust. Lo que intentamos es dar una información al sistema nervioso y a través del sistema nervioso poder llegar a producir respuestas de la fisiología. Es decir, que nosotros lo que intentamos es ayudar al paciente en su proceso. La herramienta no nos distingue de otras especialidades médicas o sanitarias. Que la puede manejar el fisioterapeuta, que también la puede manejar algún médico que se dedica a medicina manual. El contexto de trabajo es, digamos, la filosofía de trabajo, es decir, la herramienta se queda en eso, solo en una herramienta. El carpintero, el fontanero, el electricista utilizan la llave inglesa, el destornillador, pero el fontanero la utiliza dentro de una filosofía, dentro de un contexto diferente que el carpintero o que el electricista. Es decir, que un fontanero no tiene por qué saber de electricidad, ¿no? Entonces esto es igual, utilizamos las mismas herramientas, pero dentro de otro contexto, dentro de otra situación. No intentamos trabajar solo donde duele, sino que intentamos poder valorar, dependiendo de cómo están los tejidos, las relaciones a nivel de la anatomía y la fisiología. Es decir, que lo que hay que dejar claro es que la osteopatía se basa en un conocimiento profundo de la anatomía, de la fisiología, de la biología, e intentamos aplicar esos conocimientos a nuestro trabajo, que es un trabajo manual. Pero evidentemente, muchas veces hay que cambiar alimentación, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar el entorno, hay que intentar trabajar con la persona un poco más profundamente. Y que la persona pueda entender que nosotros no curamos nada, nosotros ayudamos en el proceso. Es decir, la medicina tampoco cura nada, porque no se cura ni la diabetes, ni la hipertensión, ni los procesos cardiovasculares, ni los procesos de piel. Es decir, si no somos capaces de curar una psoriasis, ¿cómo vamos a curar un cáncer? ¿De qué estamos hablando, no? Pues es un poquito eso. Es decir, el paciente tiene que tomar la responsabilidad de la salud. El Estado le puede garantizar los medios para tratarse, pero no para curarse. La curación depende más de factores individuales que de factores de Estado, es decir, hay que tener una autorresponsabilidad. Y evidentemente tenemos que intentar educar a nuestros pacientes en que su enfermedad es su proceso y tiene que intentar entender el proceso y hacer por el proceso. Si una persona que tiene una artrosis de rodilla, con inflamación y con dolor y con 30 kilos de más, no es capaz de tomar la determinación de ponerse a dieta y cambiar la alimentación, evidentemente no está teniendo una responsabilidad en su salud, no puede exigir una pastilla que le quite el dolor, porque eso no va a existir como tal. Claro. Pero
alguna forma también contempláis que como antes lo has dicho, ¿no? Que la enfermedad es un proceso, es un proceso profundo que a veces tiene unas consecuencias positivas, ¿no? Yo siempre me gusta pensar un poco esto que el refranero dice, ¿no? De que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Podemos contar muchos casos, pero mira, en una situación una vez una mujer me decía que daba las gracias al cáncer, porque el cáncer dice que ella lo veía como era el piloto de la gasolina del coche, ¿no? Se encendió el piloto que tenía que echar gasolina, es decir, decía gracias al cáncer yo estoy viva, porque antes del cáncer yo estaba muerta, es decir, que el cáncer le había valido para entender que por donde ella iba no era lo que ella quería, es decir, tomó las riendas de su vida, cambió las circunstancias, cambió el entorno, se curó ella sola y entendió que la vida le estaba avisando que por ahí no podía ir, ¿no? Es decir, la enfermedad es un proceso de vida, la enfermedad no es nada malo, no es nada negativo, ¿no? Sí, es un indicador o una llamada de atención a veces, ¿no? Evidentemente. Tenemos solo que intentar entender los mecanismos por los que nuestro cuerpo se rige. Cuando una persona va por la calle y se retuerce un tobillo, la inflamación aparece después de la torsión del tobillo. Esa inflamación es la que garantiza que ese tobillo se repare. Y el dolor tiene un sentido biológico. Es decir, el dolor es estate quieto que tengo que trabajar. Es decir, que ese mecanismo, según la ortodoxia, se va a mandar un antiinflamatorio para que no se inflame la zona, para que tenga menos dolor y para que el paciente al día siguiente pueda ir a trabajar. Es un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos que no, que eso no es ayudar al proceso, que el proceso necesita repararse y que para eso la inflamación necesita estar ahí. Lo que tenemos es que intentar optimizar esos recursos que tiene el organismo de esa persona para intentar acelerar ese proceso y ayudarle en ese proceso, pero no cortar el proceso porque si no el proceso va a quedar pendiente y entonces al final va a ser una lesión que va a tener recidivas, que cada poco le va a doler el tobillo, que cada poco cuando cambia el tiempo se queja, es decir, que al final se va a alargar el proceso, ¿no? Claro, es como, por ejemplo, también había leído por ahí, ¿no? Que son malos cuando nos constipamos o pillamos una gripe, enseguida nos recetan cosas para bajarnos la fiebre, ¿no? Y dicen Absurdo, claro, que las bacterias, o sea, que el cuerpo incrementa la temperatura para eliminar los virus, ¿no? El cuerpo, es decir, diríamos que la fiebre es un proceso vagal, es un proceso reparatorio, es un proceso que depende del sistema nervioso parasimpático. Si nos metiéramos un poco en el conocimiento del sistema nervioso autónomo, que ya lo dice la propia palabra, autónomo, es decir, lo esencial para la vida no depende de un control consciente. Yo no puedo parar mi corazón, yo no puedo dejar de respirar aunque quiera. Si yo subo una montaña y progresivamente voy ascendiendo en altura, mi cuerpo se va a ir adaptando a esos cambios de presión atmosférica y yo no tengo que poner la voluntad para ir adaptándome, es decir, que el cuerpo lo va a hacer solo. Eso quiere decir que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de adaptación y entenderlos es fundamental para poder entender la osteopatía y para poder entender cuál es el trabajo del osteópata, ¿no? Entonces, hay que empezar a quitar, sobre todo hay que informar a la gente que hay otras medicinas que tienen unos pilares muy sólidos, que tienen otro concepto de la dualidad enfermedad-salud y que realmente dejan una parte importante de responsabilidad al paciente en su proceso, que no hay una pastilla que cure, que si realmente las pastillas curaran y el poder económico curara no se hubieran muerto pues personajes famosos que han tenido dinero para curarse, ¿no? Es decir, que no, una persona no puede pagar un dinero para que le curen, no, eso no existe, ¿no? Es decir, uno presta sus servicios, vive de esto, pero intenta hacer entender al paciente que su responsabilidad es suya, que tú le puedes ayudar si el paciente quiere, pero que la responsabilidad del paciente es suya y que a veces es más importante para tratar a una enfermedad o una persona con una etiqueta determinada, incurable, es más importante cambiar el entorno que tener que medicar a esa persona para que deje de tener depresión, para que deje de tener dolores, etcétera, etcétera. La mayor parte de los medicamentos que se utilizan hoy en la medicina convencional son muy tóxicos y son medicamentos que sobre todo son inhibidores de sustancias propias del organismo, que el propio organismo tiene su manera de funcionar, ¿no? Sí, además, de hecho, antes que hablabas de reparación y de autocuración, ¿no? El doctor Rosado, el controvertido doctor Rosado, ha publicado en esta radio, en un artículo de texto, varios, en los que habla de las curaciones espontáneas, ¿no? Narrando casos increíbles, ¿no? Incluso
curaciones de un hueso roto, o sea, de la noche a la mañana, o sea, eso parece magia, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ese extremo, no sé si hasta qué punto puede haber estado verificado, pero que se producen a veces, ¿no? Y si se producen a veces es que existe ese potencial. Hombre, el cuerpo tiene un potencial, lo que hay que intentar entender es cómo vive el paciente una situación. Es decir, no es lo mismo una fractura. Yo siempre pongo ejemplos. Me he acostumbrado a la docencia y en la docencia pues necesitas poner ejemplos para que los alumnos puedan intentar entender lo que quieres transmitir, ¿no? Pero no es lo mismo, yo siempre digo, si hacemos mucho caso a las estadísticas, podríamos sacar una estadística y decir, pues ser funcionario es malo para la salud y ser autónomo es bueno para la salud, porque los autónomos enferman menos que los funcionarios, cogen menos bajas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que muchas veces estamos hablando de casos o de circunstancias que no entendemos porque un autónomo que se rompe un hueso, lo primero que va a pensar cuando tiene pues una fractura es mi trabajo, ¿no? Uy, mi trabajo, si no trabajo no doy de comer a mis hijos, ¿no? Mientras que un funcionario se rompe un hueso y no tiene ningún problema, coge la baja y no pasa nada porque va a seguir cobrando a final de mes, ¿no? Entonces hay que intentar entender cómo vive el paciente ese proceso. No es lo mismo un proceso que otro, son procesos diferentes, porque si un funcionario está tranquilo y está relajado, seguramente su cuerpo va a poder poner las circunstancias para que eso se cure antes. Sin embargo, el autónomo va a entrar en un estrés, y ese estrés va a impedir, aunque el autónomo se pueda curar antes, claro, va a intentar coger menos bajas, evidentemente, y el funcionario va a intentar alargar sus bajas, ¿no? Por eso es un poco contrapuesto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que realmente es así. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno un poco en vuestro trabajo. Vosotros, aparte del tratamiento concreto para pacientes, ¿no? También dais cursos, ¿no? Numerosos cursos, ¿no? Por lo que veo en vuestra web, lo que he visto en vuestra web, hay una gran cantidad de cursos, bueno, que van desde el quiromasaje, el drenaje linfático, Sí. la nutrición y suplementación ortomolecular, algunos muy técnicos, ¿no? ¿Puede hablarnos un poco sobre ellos? Sí, pues mira, nosotros sobre todo somos una escuela que nos dedicamos a la formación en medicina manual osteopática. Tenemos un primer ciclo que es un poco general, para gente que quiere aprender. No aprende técnicas, aprende también una filosofía de trabajo, ¿no? Está un poco abierto a toda esa gente, por ejemplo, el curso le llamamos de quiromasaje y terapia manual, con el fin de llamar un poco la atención a mucha gente que le apetece ese mundo, le gusta ese mundo, no da el paso, pero que es verdad que hay mucha gente que trabaja con niños, que son entrenadores en equipos pues de los colegios, o se dedican a la formación en educación física, etcétera, que es la mayor parte de nuestros alumnos, ¿no? Del primer ciclo. Y en ese ciclo, pues lo que intentamos es un poco dar las bases del pensamiento osteopático, ¿no? Es decir, entender que hay causas, que hay que intentar buscar las causas de cada proceso, ¿no? Y que sobre todo les enseñamos a cómo actuar en casos de urgencia con un esguince de tobillo de un niño, con un problema muscular, les enseñamos técnicas un poquito de masaje relajante, técnicas generales de la medicina manual, pues como son estiramientos, como son técnicas de tejido blando, como son inhibiciones, etcétera. Luego tenemos otra rama que es el drenaje linfático, porque muchos de nuestros alumnos pues buscan salidas a nivel de lo que sería pues centros de balneoterapia, spas, gimnasios, clubes deportivos. Y también pues cierta gente se dedica mucho a la estética y el drenaje linfático es una herramienta pues también muy buena para ese tipo de campos, ¿no? Pero sobre todo nuestro fuerte es ya en el profesional, es decir, en nuestros cursos de formación en medicina manual osteopática y nuestra formación de posgrado, donde asistimos a médicos, a fisioterapeutas, a cualquier diríamos, profesional sanitario que quiera profundizar en este concepto de filosofía y de trabajo, ¿no? Y ahí hacemos pues cursos muy variados, donde desde cómo integramos la suplementación dentro de un contexto osteopático, cómo utilizamos herramientas como el martillo neurológico dentro de un contexto osteopático, cómo aplicamos la kinesiología dentro también de un contexto osteopático, es decir, enseñamos a utilizar herramientas que están ahí, pero dentro de nuestro concepto de filosofía, de lo que realmente da el sentido a nuestro trabajo.
Y bueno, pues tenemos realmente profesionales que vienen a León de todas las ciudades. También hacemos cursos a la carta, un grupo de gente que a lo mejor ha hecho algún seminario con nosotros, pues busca compañeros para poder hacer en su ciudad un curso pues sobre las patologías del tobillo y del pie, pero siempre desde esta perspectiva de intentar tratar, nosotros siempre decimos que tratamos personas, no tratamos etiquetas. Entonces siempre desde este concepto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que también dentro de este proyecto formativo tenemos profesores que vienen de fuera de España. Tenemos gente ya consagrada dentro de la medicina manual osteopática, que ya pues lleva años de bagaje profesional, que se dedican a la investigación y que tienen muchas cosas que aportar a este mundo, ¿no? Y bueno, pues también es una parte importante de diríamos, de la asistencia de nuestros alumnos, ¿no? Alumnos venidos de fuera y profesores venidos de fuera que, bueno, pues hacen que seamos una escuela un poco diferente de lo que la gente acostumbra, porque sobre todo los grupos de formación siempre son pequeños. Intentamos garantizar la calidad de la enseñanza, ¿no? Aquí no se trata de engañar a nadie, sino de al revés, de un poco crecer todos juntos. Nos encanta que venga gente de otras disciplinas que también nos pueden aportar muchas cosas y estamos abiertos pues a todo tipo de proposiciones, ¿no? Los cursos duran mucho. Si una persona, porque este programa, pues como tú bien sabes, se oye en toda España y en un porcentaje pequeño pero significativo también en Hispanoamérica. Sí. ¿Duran mucho los cursos? ¿Una Tenemos persona se puede desplazar un mes? Mira, el primer ciclo y el curso puente para el acceso a osteopatía, hacemos un curso puente para gente que quiere formarse en medicina osteopática. Como en el inicio de la medicina osteopática vienen muchos fisios que ya tienen una formación, vienen médicos que ya tienen una formación, evidentemente hacemos un curso un año antes para gente que no tiene ninguna base y que quiere aprender y que quiere empezar en osteopatía. Entonces hacemos un curso puente que se hace en fines de semana, un fin de semana al mes durante un año. Y en ese fin de semana al mes, durante un año, que son seminarios de 15 horas, lo que intentamos es dar las bases a nivel de anatomía, de fisiología, de palpación, de exploración clínica y de ya herramientas de trabajo de la medicina manual, ¿no? A partir de ahí ya sería la formación en medicina manual osteopática, que es nuestro fuerte, donde son 4 años de formación. 4 años de formación, que es una carrera. Se hace en fines de semana porque realmente la mayor parte de los alumnos son profesionales que ya tienen sus consultas y vienen pues de diferentes ciudades aquí a León a estudiar. Y luego pues tenemos seminarios de formación continua y máster, que unos pues son de a lo mejor 6 fines de semana, otros seminarios son de un fin de semana o de 3 días, viernes, sábado y domingo. Entonces pues bueno, ahí está un poquito abierto a casi todos están abiertos ya a gente profesional que viene de estas disciplinas, porque generalmente alguien que no conoce la osteopatía o que no conoce la fisioterapia, la medicina manual, es difícil que se interese por cursos avanzados, ¿no? Perfecto, pues parece que está muy bien estructurado. El curso a distancia a través de internet no dais, ¿no? No, tenemos una base para los alumnos, donde ahí es donde les colgamos los apuntes, porque realmente, como te decía al principio, nuestro trabajo se basa en unos fundamentos biológicos de la fisiología y de la anatomía, con lo que se les examina a los alumnos de estas disciplinas, ¿no? Entonces, tenemos una plataforma donde les colgamos pues apuntes, vídeos, porque ellos tienen que seguir una formación que pueden llevar desde su casa, pero la asistencia a clase es obligatoria, es decir, que cuando hay seminario es obligatorio porque nuestra disciplina tiene mucho de tacto, mucho de saber tocar, de saber explorar. Es decir, algo que realmente achacamos a la medicina ortodoxa es que se ha perdido ya la capacidad de diagnóstico que tenían los médicos de antes. Los médicos de antes eran personas que sabían tocar al paciente y tenían muchos más, diríamos, muchas más herramientas de diagnóstico que las que se tienen ahora, porque ahora todo son pruebas y pruebas y pruebas y encima fuera de un contexto, porque de nada vale sacar una foto a una persona, hacer una prueba radiológica a una persona sin contextualizar a esa persona, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una foto y en la foto, si tú no has explorado, a lo mejor lo que te está diciendo la foto no es lo que buscabas y es a lo que le vas a echar la culpa, ¿no? Entonces, enseñamos mucho a tocar y por eso las clases deben ser pues en directo, ¿no? El alumno tiene que estar ahí, in situ, y tiene que tocar y tiene que saber ver las diferencias
entre una persona y otra persona a nivel del tacto, de temperatura, de calidad del tejido, de calidad articular, a nivel de a la palpación del abdomen, los diferentes tipos de abdomen, las personas que retienen líquido, que no retienen líquido, la grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Es fundamental. Y decía Buda, hace poco leí una biografía sobre Buda, ¿no? En la que hablaba de las cualidades y defectos de la persona que se dedica a la medicina, que decía que una de las características fundamentales que tenía que tener era su compasión y su capacidad de animar al enfermo, ¿no? Eso es, sí, sí. Mira, evidentemente todos tenemos en consulta pacientes que realmente van a seguir una línea ortodoxa porque pues acuden a nuestra consulta por un problema X, pero a la vez tienen otro problema Y y ese problema Y lo están tratando con el médico ortodoxo y cuando tú conoces a la persona sabes que no va a dejar ese tratamiento, ¿no? Que aunque ese tratamiento le esté perjudicando en otras muchas circunstancias no lo va a dejar. Nuestro papel siempre va a ser animar al paciente. No podemos decir, si sigues por esa línea, no podemos ser cómplices también de meter miedo y de asustar a la gente, ¿no? Es decir, todo lo contrario. El paciente decide cómo tratar su proceso y nosotros debemos animar a ese paciente. Si decide darse quimioterapia, vamos a animar al paciente a que se la dé. Si es en lo que cree, no podemos obligar a nadie a que tome decisiones que no quiere tomar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es así, efectivamente hay que animar y el animar y el quitar miedo pues ayuda a muchas personas, ¿no? Muy bien. Y toda esta labor tiene algún tipo de respaldo oficial, entre comillas. El de la asociación ya sé Sí, que sí, ¿no? sí. Pero ¿tenéis algún tipo de reconocimiento? No sé, me imagino que dentro de la ortodoxia no, porque esto es un campo de medicinas naturales, no está arreglado, ¿no? Si no se arregla es porque no interesa arreglarlo. Por eso ahora hay muchas No, cosas. no, decía más que arreglado, reglado, ¿no? Que no No, está. arreglado ni arreglado. No interesa arreglar. Porque, Sí. mira, en otros países donde se ha regulado la osteopatía ha perdido ya su base filosófica. Se ha regulado dentro de un contexto sanitario, ¿no? Entonces, pues Mm. bueno, eso ya se pierden las bases del pensamiento, se pierde la filosofía y tal. Nosotros el respaldo que tenemos es el de la formación y el aprendizaje, es decir, que muchos alumnos que ya son sanitarios, que ya tienen un título que les respalda, sean médicos, bien sean fisioterapeutas, ya no buscan un título, buscan aprender, buscan realmente tener sobre todo una metodología de trabajo, que es lo que intentamos enseñar, cómo abordar a un paciente, ¿no? Otros muchos sí buscan un título. Nosotros damos un título, que es un título de la escuela, y luego, si acaban la formación, tienen que hacer un examen delante del tribunal que propone la Academia Española de Osteopatía, que lo que garantiza es que realmente hay una formación seria y rigurosa, ¿eh? Y este título les capacita para ejercer a nivel profesional, es decir, hay una legalidad dentro de lo que es la osteopatía, ¿no? Es decir, se reconoce un poco el trabajo, es decir, hay un epígrafe donde uno se puede dar de alta, uno cotiza a la seguridad social, etcétera, etcétera, pero no se reconoce la oficialidad del título. Pero bueno, estamos pues un poquito a la altura de otras disciplinas como pueden ser pues los monitores de casi cualquier deporte, monitores de pilates, de fitness, es decir, se reconoce la capacidad profesional pero no se reconoce ya, pues estamos ahí, es decir, en una alegalidad pero estamos trabajando, que ahora mismo es lo que nos importa, ¿no? Mm. Bueno, y con un reconocimiento social también, de alguna forma, Es más, que hay un crecimiento, hay un desarrollo. Si fuera malo, se habría acabado como otra cosa, sí, ¿no? cada vez más, porque mira, de hecho muchos de los pacientes que acuden a consulta por un problema, pues no sé, algo habitual, un esguince de tobillo, un problema de rodilla, una hernia discal, que son cosas que vemos habitualmente, mucha gente, pues después de haber seguido tratamientos médicos convencionales o rehabilitadores, siguen con sus problemas y cuando acuden a un osteópata mejoran y eso te da una publicidad enorme porque, bueno, pues estás ahí, ¿no? Te dicen, pues fíjate que fui a no sé cuántos sitios y fíjate que hasta que no me trató un osteópata no mejoré de mi cuadro, ¿no? Entonces ya incluso dentro de la clase médica ya empezamos a tener también una reputación. Yo aquí, en donde trabajo en mi ciudad, tengo bastantes médicos que me mandan a pacientes, que me mandan a bebés, veo muchos bebés recién nacidos con problemas pues de plagiocefalias, con problemas de comportamiento, niños irritables que lloran, con problemas típicos de las regurgitaciones, los cólicos. Entonces, pues bueno, eso te hace que ya tengas
un goteo constante de gente que va conociendo nuestra filosofía, ¿no? Y entonces cuando acuden con un familiar o con un niño, pues luego acude la madre, luego manda a su padre, luego, entonces, pues bueno, eso nos ayuda a divulgar un poco nuestro trabajo. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, un tema apasionante que le podíamos dedicar pues horas. Realmente la salud es lo que importa, como decía aquel famoso programa de televisión, ¿no? Sí. Y es un aspecto fundamental de la vida, como decía al principio. Y bueno, esta clínica y esta escuela Sana Sport pues les puede ayudar a los oyentes o los amigos de oyentes o a personas que se interesen y que resuenen un poco. Muchas veces estas cosas son a nivel intuitivo, Sí. de percibir que les puede resultar beneficioso. Sí. Entonces vamos a dar los datos de contacto. La página web es Sana Sport, Sport ya saben, con ese líquida, sin E, o sea, Sana y después Sport terminado en T.com. Está tanto la clínica como la escuela de la Escuela Superior de Medicina Osteopática, y el teléfono al que pueden llamar es el 987-218-148. Repito, 987-218-148. Luego tenemos la dirección de mail a la que pueden escribirle pues a don Francisco Javier Rivas Crespo, que es clínica@sanasport.com. Y bueno, estos son los datos de contacto que ofrecemos, que Francisco Javier Rivas se presta y nos abre pues los brazos para recibir pues a estas personas que se interesen por este sistema que él nos cuenta tan favorable para la salud y tan eficaz. Y bueno, te doy las gracias, Francisco Javier, por estar en nuestro programa y habernos contado todo esto que nos has dicho que ha sido tan instructivo. Sí, pues mira, muchas gracias también a ti, Antonio, porque creo que desde vuestra pequeña labor estáis haciendo muy buena labor y creo que es verdad que hay que despertar, que hay que informar a la gente, que hay que despertar a la gente, sobre todo para que piensen, para que no sean pensados, para que ellos piensen y razonen, y hay que darles información para que uno pueda cotejar esa información y dentro de cada personalidad y de cada manera de entender la vida, pues uno pueda decidir sobre su vida, ¿no? Y eso, pues gracias a programas como este, yo creo que la divulgación es mucho más libre y el pensamiento también debe ser mucho más libre, ¿no? Pues muchas gracias por tu presencia. Ojalá podamos charlar contigo otro día y te deseo la mayor de la suerte en tu labor. Pues muchas gracias y igualmente. Un abrazo para todos los oyentes. Un abrazo. Y me despido de ustedes diciéndoles que como decía Francisco Javier, me ha gustado esa frase, ¿no? Piensen y no sean pensados, desarrollen es una sugerencia, el pensamiento crítico, no crítico en el sentido de ver los fallos de las cosas, sino en el sentido de observar, más que dejarse guiar por la corriente o por lo que parece que sí. Hay que investigar un poco, hay que mirar a fondo las cuestiones antes de tomar decisiones que muchas veces son trascendentes y qué más trascendente que la salud. Eso es un aspecto fundamental obviamente de la vida. Y sin más me despido, un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.